Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad 4, la cual se titula El imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Como siempre, comenzamos hablando de los diferentes apartados que se van a desarrollar en esta unidad, ¿vale? Vamos a hablar en primer lugar de una serie del aspecto político, de cómo el continente europeo, cómo se distribuyen los diferentes territorios en base a su organización política, y las relaciones internacionales, que van a ser bastante importantes a la hora de entender estos conflictos, sobre todo el conflicto de la Primera Guerra Mundial, y también, bueno, pues esos enfrentamientos que se van a desarrollar en este siglo XIX debido al imperialismo, ¿vale? Vamos a continuar este tema con una organización en dos bloques. Continuaremos hablando de la Segunda Revolución Industrial, tal y como hicimos en el vídeo anterior, en el cual desarrollamos la primera revolución industrial. Bueno, pues estamos en un contexto de segunda revolución industrial. Se producen cambios en la industria, los cuales son muy importantes y también van a determinar esa capacidad de poder llegar a otros lugares, a expandirse colonialmente y también pues desarrollar nuevas armas, etcétera, ¿de acuerdo? Y obviamente pues nuevos sistemas de transporte, la posibilidad de desarrollar un comercio a nivel industrial, a nivel internacional mucho más eficiente, con construcciones, infraestructuras como el Canal de Panamá, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues el tercer punto se va a vincular con los avances en el ámbito económico y también del capitalismo. Hablaremos de las nuevas formas de organización del trabajo, hablaremos de ese nuevo capitalismo que se va a desarrollar en esta época. Y finalmente acabaremos este primer bloque hablando de las consecuencias que va a tener la sociedad en este segundo proceso de revolución industrial. El segundo bloque de este tema se va a desarrollar en base al imperialismo que se va a desarrollar en el siglo XIX, vinculado con este imperialismo, con esta idea, la expansión colonial de muchas potencias europeas que van a ocupar, van a establecer protectorados, van a establecer una serie de territorios en los diferentes continentes, los cuales van de alguna forma, a controlar tanto política como económicamente. Bueno, pues este imperialismo del siglo XIX, debido a esa llegada de las potencias europeas a los diferentes continentes, va a provocar, entre otras cosas, este primer conflicto a nivel mundial, ¿vale? Se le conoce como Primera Guerra Mundial precisamente porque las potencias implicadas estaban ubicadas en diferentes continentes y eso provoca que reciba esta acepción, este nuevo nombre, ¿de acuerdo? Finalmente, el último apartado, vamos a desarrollar los diferentes acontecimientos y consecuencias de este primer conflicto a nivel mundial. Bueno, pues sin más comenzamos el primer apartado en el cual, como os he dicho, vamos a desarrollar las diferentes organizaciones políticas, es decir, los sistemas políticos que van a ser una realidad en los diferentes países europeos, así también como en el caso de Estados Unidos y Japón, ¿vale? Vamos a hablar también un poco también de las relaciones a nivel internacional, de una serie de alianzas que van a establecerse entre los diferentes países. Bueno, pues comenzamos con los sistemas políticos que van a convivir en este momento a finales del siglo XIX, entre el año 1870 y el año 1914. Como podéis ver en este mapa, van a coexistir, mejor dicho, dos sistemas políticos, un sistema parlamentario, que lo tenéis representado en los colores rojo y amarillo. El amarillo está representando a esas repúblicas parlamentarias, no hay un rey, y los colores rojos representan, bueno, pues esas monarquías parlamentarias. Existe un rey, pero en los dos casos existe un parlamento, un poder legislativo, el cual está representando esa soberanía nacional. Como veremos en parte, ¿vale? Porque solamente representa al 50% de la población. Otros territorios, en este caso los territorios más centrales y orientales de nuestro continente, bueno, pues van a ser unos sistemas autocráticos, en los cuales va a haber una gran carencia de ese poder, de esos parlamentos, ese sistema legislativo que represente a la población. Sus gobernantes van a gobernar de una forma autoritaria y obviamente, pues, de alguna forma evitando ese control del Parlamento de las diferentes decisiones que se van a desarrollar en el país. Bueno, pues estos dos sistemas, tal y como podemos ver ubicados en este mapa, bueno, pues podemos ver que los parlamentarios se ubican más en la zona occidental de Europa y, bueno, pues también incluimos en estos países a países que están fuera del continente europeo, como es el caso de Estados Unidos y de Japón.
En la mayoría de estos países, poco a poco vamos a ver cómo se va a ir adoptando el sufragio universal masculino. En algunos va a tardar más, en algunos van a continuar con un sufragio censitario, en los cuales van a votar solamente aquellas personas que tengan esa capacidad económica, ciertas propiedades, pero poco a poco en la mayoría de los países se va a instalar este sufragio de carácter universal. Pero os tenéis que fijar muy bien en esto, ¿vale? El sufragio universal es solamente el masculino, es decir, el otro 50% de la población está excluida de ese sufragio, es decir, las mujeres no podían votar en estas votaciones. Y poco a poco esto va a suponer la aparición de movimientos sufragistas. Estos movimientos sufragistas son movimientos en los cuales se van a reivindicar la participación femenina en esos sufragios, ¿de acuerdo? Los primeros países en aceptar esta nueva realidad, este nuevo voto de las mujeres, van a ser Finlandia en el año 1906 y también Noruega en el año 1913. Con el paso del tiempo, poco a poco, los diferentes países van a ir accediendo a este sufragio también femenino. Como podemos ver también en el mapa, ya hemos dicho que los sistemas autocráticos se van a ubicar más en la Europa central y también la Europa oriental. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, del Imperio Austríaco, del Imperio Alemán. En este caso, estos dos países que os he nombrado pues, están formados por múltiples nacionalidades. En el caso del Imperio Ruso, pues lo mismo, ¿vale? Tenemos un país muy grande en cuyos territorios el Parlamento pues, no carecía completamente de poder. El zar gobernaba a su antojo, ponía y excluía a los ministros a su conveniencia. Y bueno, pues en el caso del Imperio Otomano, pues muy similar al Imperio Austríaco. Estamos hablando de un imperio el cual gobernaba de forma autocrática sobre diferentes nacionalidades. Continuamos hablando de la situación internacional. Simplemente lo que he hecho en este apartado era enumerar los diferentes países para ver qué relaciones, qué circunstancias tenían a nivel internacional, qué posición tenían a nivel económico, ¿vale? Bueno, pues el primero en nuestro ranking va a ser Gran Bretaña, tal y como podemos ver en esa época victoriana, en el cual Gran Bretaña estaba gobernada por la reina Victoria. Bueno, pues Gran Bretaña, al haber sido esa potencia en la cual se produce originalmente esa primera revolución industrial, bueno, pues esto le va a suponer el mantenerse como primera potencia comercial y financiera durante el siglo XIX, ¿de acuerdo? En segundo lugar, vamos a ver a Alemania, que va a estar gobernada en ese momento por Guillermo II y se va a mantener en esa segunda posición. Francia se va a mantener entre las primeras potencias y luego ya pasamos al resto de los países. En este caso, pues los países mediterráneos, el Imperio Austrohúngaro, el ruso y el otomano, que van a tener un desarrollo menor. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues simplemente nombraros que es en este momento en el cual se van a iniciar ese proceso de colonización de los territorios centrales, de esas praderas centrales. Estamos hablando de la conquista del oeste, en la cual los Estados Unidos comienzan ese proceso de colonización y por lo tanto que va a suponer ese enfrentamiento con los pueblos indígenas norteamericanos. También deciros que, bueno, pues en Estados Unidos poco a poco los núcleos del noroeste se van a industrializar con rapidez y poco a poco se va a ir abriendo paso para convertirse en una potencia de primer orden. En el caso de Japón, bueno, pues tal y como adelantamos en el tema anterior, Japón sufrió una revolución, un proceso de cambio conocido como la Revolución Meiji. Esta revolución se caracterizó, entre otras cosas, por la desaparición del sistema feudal, de esos señores feudales, junto con el emperador que gobernaban las islas japonesas. Bueno, pues obviamente esto va a producir también una apertura del país, tanto para la llegada de productos internacionales, así también como de ideas y de sistemas de organización. Es en este momento en el cual Japón va a verse influenciado por Occidente y va a llegar el parlamentarismo constitucional. Definitivamente, pues estamos hablando de que tras esta revolución se va a producir la occidentalización definitiva del país nipón. En este momento también se van a producir reformas que se van a desarrollar muy rápidamente en el caso de la industrialización. Para finalizar, simplemente en este tercer apartado vamos a hablar del sistema de alianzas que hubo en el continente europeo.
Bueno, pues tal y como podemos ver, básicamente vamos a hablar de dos sistemas de relaciones que se van a desarrollar en diferentes momentos. En primer lugar, vamos a hablar de los sistemas bismarckianos, los cuales se van a desarrollar a finales del siglo XIX, entre los años 1871 y 1890. En este momento, Alemania va a liderar una actividad diplomática secreta con el objetivo de aislar a Francia. Francia era el enemigo principal de Alemania tras las guerras franco-prusianas, en las cuales Francia había adquirido los territorios de Alsacia y Lorena a Alemania. Bueno, pues esos territorios poblados por alemanes en su mayoría, bueno, pues habían sido una gran ofensa para el país germano. Y obviamente, pues esto va a provocar ese objetivo, el objetivo de aislar a Francia. También con el objetivo de evitar las alianzas tanto de Rusia como de Alemania. Finalmente este sistema, por las diferentes circunstancias, acabaría fracasando e iniciaría un nuevo periodo conocido como la Paz Armada. Este periodo, que va a acabar con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, se va a caracterizar porque básicamente, bueno, de hecho recibe este nombre porque los países europeos prevén que en los próximos años se va a desarrollar una guerra, un conflicto. Y es por lo tanto que en este momento, si bien continúan habiendo continúa estando un sistema de paz, un sistema en el cual los diferentes territorios intentan evitar ese conflicto, todas las potencias inician un rearme ante lo que se les viene encima. Y por lo tanto también buscar coaliciones entre ellas para en un futuro fortalecer su posición en esta futura guerra. Estamos hablando de dos bloques de alianzas. Por un lado tenemos la Triple Alianza formada por Alemania, por Austria y por Italia. Y también la Triple Entente, la cual se va a agrupar a los países de Francia, Rusia y Reino Unido. Bueno, pues de hecho ya estamos viendo que esos sistemas bismarckianos, promovidos por Otto von Bismarck, el canciller alemán, van a fracasar principalmente por eso, porque ese objetivo de aislar a Francia, de evitar esa alianza entre Francia y Rusia, bueno, pues vamos a ver que no se va a conseguir, ¿de acuerdo? En esta paz armada queda patente que los intereses de estos países están enfrentados y, bueno, pues tal y como veremos en apartados posteriores, iniciará un conflicto conocido como la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues lo dejamos aquí, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.